La llegada de la vocación médica fue espontánea y curiosamente dependiente de un familiar muy querido, que fue mi madre. En relación a una enfermedad grave en su momento, que fue una nefritis, una infección renal, pues tuve oportunidad de acercarme al mundo sanitario cuando pues tenía aproximadamente unos 15 años. Bueno, esto me hizo ver, o despertar, diríamos, esta vocación, porque familiarmente no tengo ningún antecedente de médico en la familia, ¿no? Y precisamente fue con la persona que uno más quiere, la persona que además también me ayudó a que apareciera la vocación, ¿no? Hombre, hay un hito profesional indudable, que es la llegada a la presidencia del Consejo General de Colegios de Médicos, que es, diríamos, la máxima representación de la profesión en España, aunque me quedo con el hito de desarrollo profesional, que es también el descubrir una medicina cercana, una medicina de las personas, una medicina humanística como es la medicina de atención primaria o es la medicina rural. Mi encuentro con esa medicina también considero que ha sido lo más importante en mi vida profesional. Posiblemente, si me remontara a los comienzos del inicio de la vocación, hay un libro que sí me marcó, ¿no? Y que casi podía identificar, ¿no?, estos valores, que es Cuerpos y Almas, ¿no? Es un libro que posiblemente habría que leer. Yo creo que todo el mundo que comienza a estudiar medicina, por lo menos lo piense, destaca mucho precisamente estos valores y compromiso que tiene la profesión médica. Y después, a lo largo del desarrollo profesional, uno encuentra referentes personales y filosóficos que tienen que ver, ¿no?, por destacar algunos, y los dos son relativamente recientes. En lo humanístico, uno es el médico y humanista Albert Llobel, que posiblemente sí que me marcó en esta etapa, además de compromiso colegial, y ahora tengo un referente que sigue luchando todavía y que es mujer y que fue la primera catedrático y que hay que estar muy cercano a cómo se manifiesta, que es la doctora María Castellano, ¿no? Uno podría irse a entornos conocidos, como puede ser la figura del médico, ¿no?, de Noah Gordon, ¿no?, que lo que hace es una búsqueda, ¿no?, del por qué, ¿no?, ocurren las cosas, ¿no? Yo creo que esta es una parte que uno se puede ver reflejado, ¿no? Pero me quedo también con algunos de los personajes del libro de ficción que comentaba de Cuerpos y Almas, donde precisamente destaca esa cercanía de la persona que más sufre, de la que posiblemente menos soluciones tenga y de que uno es capaz casi de sacrificar su vida, ¿no?, por el desarrollo profesional, ¿no? Representar la profesión posiblemente sea lo mejor, ¿no?, que un profesional puede en algún momento de su desarrollo pues llevar a cabo, ¿no? Yo creo que no hay mayor honra, ¿no?, que ser el máximo responsable de representar a tu profesión, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es algo que casi todo el mundo debería de plantearse, dejar un huequecito de tu actividad profesional para representar la profesión en cualquiera de sus escalones, ¿no? Y mi llegada al entorno de la representación profesional también fue un poco espontánea. En el caso de la presidencia ha sido derivada de las circunstancias. Yo no he planteado en ningún momento de mi desarrollo profesional que quería ser presidente de la OMS. Esto no ha sido en ningún momento ningún anhelo, ¿no? Esto ha sido consecuencia o circunstancias de tu desarrollo que han hecho que, por mor de estar en ciertos sitios y de dar pasos de compromiso, pues ha tocado, ¿no? O sea, yo considero que esto es un paso más en el compromiso que precisamente por iniciarse, pues ahora estamos aquí. Pero en ningún momento yo creo que nadie piensa en ser presidente del Colegio de Médicos de su provincia o ser presidente de la organización a nivel nacional. Esto viene derivado precisamente del conocimiento, de la responsabilidad y el compromiso de plus que tiene el defender a la profesión, y también las circunstancias del momento donde toca. Diríamos que ha sido espontáneo, pero ha sido basado en el trabajo día a día durante una serie de años de compromiso en el entorno con los colegios de médicos. Bueno, pues precisamente el Consejo General y en los últimos años se ha destacado precisamente por actualizar ese ideario profesional, pues se basa en determinar, ¿no?, cuáles son estos idearios, cuáles son estos compromisos, cuáles son estos valores y cuál es la pauta de comportamiento que un profesional, en este caso de la medicina, debe de tener. Para ello, desde el Consejo General se han desarrollado como tres grandes acciones. Una es una redefinición, actualización del concepto de profesionalismo,
que tiene mucho que ver con destacar los valores, como comentaba, y uno esencial es el anteponer al paciente por encima de cualquier otro interés, incluido el del médico, y destacar los 4 principales compromisos que también hacía referencia antes, ¿no? El compromiso por la excelencia, por la máxima competencia, el compromiso con el ser eficiente con los recursos que se te dan, el compromiso con la acción colaborativa en el entorno de las profesiones sanitarias con el resto de compañeros que trabajan en la asistencia sanitaria, y desde la profesión médica un compromiso esencial, que es el compromiso por la compasión, ¿no? Por padecer con ponerse al otro lado de la persona que sufre, ¿no? Diríamos, reactualización del profesionalismo ha sido la base en la cual se mueve la organización, pero también la base en la cual se debe de mover el profesional que ejerce la medicina. Hay una parte también esencial en nuestro devenir desde el Consejo General, que es actualizar o poner en manos de la sociedad un código de deontología, que es un código de comportamiento de los médicos delante de los ciudadanos y delante de la sociedad. Es algo que está por encima inclusive de las normas jurídicas de comportamiento y de las obligaciones, y es un compromiso que la profesión renueva ante los ciudadanos de forma continuada, ¿no? Y que ahora está en actualización. Y por si había poco, pues desde la propia organización hemos entendido que el profesional tiene que revalidar las credenciales que en un momento determinaron que podía ejercer la profesión de médico, y para eso hemos puesto en marcha también la validación periódica de la colegiación. ¿Cómo impregnamos el ejercicio profesional? Con el entorno del profesionalismo, con el código y de alguna forma con esa responsabilidad por renovar las credenciales que nos hacen ser aptos para ejercer la profesión médica, ¿no? Bueno, la profesión médica está en continuo cambio, ¿no? Bueno, se ha ido cambiando, yo creo que casi todas las profesiones han ido cambiando con el devenir de los tiempos, pero está muy claro que si hay alguna profesión que a lo largo del tiempo ha tenido que ir adaptando su ejercicio, es la profesión médica, ¿no? Han pasado desde la central oficio de sanador, de intentar, ¿no?, precisamente evitar sufrimiento o intentar el paliar algunas de las sintomatologías que una enferma tenía, pues a un entorno de curación, de intervención y a veces hasta de sobreponernos a las leyes de la propia naturaleza, ¿no? Y además todo en un escenario cambiante, ¿no? Un cambiante donde influencias externas pues acaban también remodelando la forma de actuar, ¿no? A lo largo de los tiempos la profesión tuvo la necesidad de autorregularse precisamente para controlar los avances de la medicina y evitar la aparición de intrusismo que pudiera generar daño, o algunas técnicas que se hicieran y que pudieran generar también más daños que beneficios, ¿no? Hemos asistido en el siglo XX, especialmente en su segunda mitad, a una aparición necesaria de los derechos del paciente, de la autonomía del paciente, y que ha remodelado también el ejercicio profesional para pasar desde una actitud eminentemente paternalista a una actitud colaborativa, en la cual se produce una relación médico-paciente donde interactúan la persona que sufre y la persona que intenta paliar o curar en base a la búsqueda de soluciones comunes, ¿no? Y esto es muy importante cómo se ha adaptado, y ahora estamos en un entorno que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, el Big Data, las nuevas tecnologías, la medicina de precisión, y que está generando un cambio consustancial al ejercicio de la profesión médica, pero que creo que sabremos lógicamente poner en su sitio y aprovechar las oportunidades que este cambio tecnológico nos está imprimiendo para seguir manteniendo los valores propios que tiene el ejercicio de la profesión médica, ¿no? Yo creo que ha cambiado poco a lo largo también de los siglos la percepción que tiene la sociedad de la persona que le va a curar, o le va a aliviar, o le va a consolar, ¿no? Yo creo que la opinión que tiene la sociedad con respecto a los médicos y a la profesión médica es una opinión de excelencia, porque se entiende, se sigue entendiendo que es una profesión de compromiso. Algunos lo relacionan con la vocación y esencialmente con la competencia, ¿no? La necesidad de estar continuamente actualizando los conocimientos, y especialmente en esa parte de compadecer, ¿no?, de estar precisamente con los que más necesitan o con los que más sufren. Con lo cual la valoración que tenemos como profesión es que la profesión sigue estando en un alto nivel de valoración por parte de los ciudadanos.
pero sí que existe un sentir, ¿no?, por parte de los profesionales, por parte de los médicos, de que el ejercicio profesional se ha socializado en negativo, en el sentido de que a veces hemos perdido ese reconocimiento que tiene mucho que ver con el respeto o inclusive la valoración del acto médico desde el entorno de la dignidad profesional del que lo ejerce, ¿no? La aparición de las agresiones en el ámbito sanitario es algo que condiciona precisamente esa percepción profesional, pero también la aparición de un empleador como es la administración pública o privada, que hace de que el ejercicio de la profesión médica, que ha tenido siempre un carácter liberal, pase a un carácter eminentemente laboral, ha también condicionado esa percepción individual del médico de cómo le ve o le valora el empleador, que lo valora mal. Especialmente en España, somos un país donde no se reconoce precisamente esos compromisos y esos valores, y no pasa nada por comentarlo. No es que estemos a disgusto por ciertas cosas, pero entendemos que si nos comparamos con entornos europeos tenemos mucho que mejorar en esa apreciación, y efectivamente fenómenos como el de las agresiones están incidiendo en que el médico como profesional no considere que tiene ese respeto y esa valoración por parte de la sociedad. Aún así, la profesión médica sigue siendo la profesión mejor valorada por los españoles, y los que tenemos oportunidad de salir fuera de España también entendemos que la profesión médica sigue siendo muy valorada, o posiblemente la más valorada en el entorno de los ciudadanos del mundo, ¿no? Hombre, eminentemente, y desde la parte que conozco, aunque tengo también oportunidad de conocer otros entornos profesionales, yo creo que la llegada hoy en día a cualquier profesión viene condicionada casi por los mismos criterios que en su momento tenían en otras épocas, ¿no? Y algunas concretamente donde la necesidad, además de que se le pide a la puerta de entrada, ¿no?, para acceder, y este es el caso de medicina, donde la nota de corte se pone en un nivel prácticamente de sobresaliente, ¿no?, alto, pues efectivamente tiene que haber casi un plus, porque además lo que todo el mundo conoce que se le va a venir por encima después, no es más fácil de llegar a la puerta, ¿no? Con lo cual yo creo que sigue habiendo un entorno vocacional. Lo que pasa es que la vocación que nace en uno, después se hace, ¿no? Bueno, nosotros en los últimos años especialmente, hemos intentado que la deontología pase a primera plana de nuestras actuaciones. Intentamos no dar ningún tipo de paso donde no lo justifiquemos en base a nuestro código de deontología. El código de deontología lo que nos ha hecho básicamente es decir que tenemos que anteponer nuestros intereses u otros a los intereses del paciente. No podemos dejar a nadie atrás, pero es que además tenemos que denunciar, ¿no?, si en el entorno asistencial se producen carencias o faltas que puedan repercutir en la salud del paciente, con lo cual la postura que ha tenido que coger el Consejo General está basada precisamente en el cumplimiento del hecho de la deontología, ¿no? Bueno, no es nada difícil, ¿no?, en una profesión como la profesión médica, donde siempre ha sido reconocido la necesidad de actualizar conocimiento, e inclusive cuando sabemos, y está hecha una leyenda, ¿no?, que cada 5 años uno tiene que estar renovando periódicamente, cada 5 o 6 años, sus conocimientos, porque se van produciendo cambios que hacen que lo que hoy era una praxis correcta, mañana ya no tenga argumentos evidentes, o bien haya aparecido otro comportamiento que tenga mayores perspectivas, ¿no? Esto ha hecho que esta profesión pues tenga, diríamos, un ADN especial de la necesidad de formarnos y desarrollar profesionalmente nuestras competencias de forma continuada, ¿no? Bueno, nosotros no somos ajenos a los hechos sociales, a los cambios generacionales, cuando además encima se ha producido un cambio generacional importante. La generación de médicos del siglo XXI no se parece en nada en la foto ni de los primeros 50 años del siglo XX, donde la aparición de mujeres médicos era testimonial. Es en el siglo XXI donde ahora mismo el cambio generacional se ha producido. El 70% de nuestros futuros médicos o futuras médicas son médicas, y esto hace que nos planteemos también una valoración desde el entorno del Consejo General, desde el entorno de la representación de profesión, de cómo la profesión se mueve en relación a este cambio generacional.
Yo quiero pronunciarme y de forma muy categórica con el cambio y el impulso que Unión Profesional está llevando a cabo con la incorporación de nuestra presidenta, ¿no? El hecho de tener un plan estratégico donde, aprovechando la ola que en su momento representó la presidencia anterior, y yo creo también que ese magnífico encuentro que fue el primer congreso de Unión Profesional, se ha sabido establecer una serie de líneas estratégicas con grupos de trabajo que van a hacer que Unión Profesional no solamente recobre el protagonismo que ya en sí tiene, sino que además lidere, ¿no?, ese pensamiento profesional común que nos une a todas las profesiones, ¿no? Yo creo, y he creído siempre, ¿no?, en la necesidad de caminar juntos, ¿no? Y hay muchos conceptos, muchos escenarios y mucho de profesión que nos une, ¿no?, precisamente porque es un entorno profesional, ¿no?, de profesiones. Por eso era necesario que se creara esa unión profesional, precisamente para destacar encima de la mesa cuáles son esos valores y los compromisos y cuál es ese compromiso esencial con los ciudadanos y con la sociedad, en este caso española, ¿no? Por eso nosotros seguimos defendiendo la necesidad de caminar juntos, ¿no?, y sabiendo anteponer, yo creo que esto es algo muy importante, todo lo que nos une, y dejar a un lado las cosas en las cuales discrepamos, porque hay cosas que discrepamos, ¿eh? Son formas de ver en realidades totalmente diferentes, ¿no? Pero yo creo que casi el 90% de las cosas que nos une es el hecho de ser profesión, pues lógicamente nos viene muy bien caminar de la mano, porque nos hace más fuertes, ¿no? Aprendemos de lo que desarrollan otros, nos sumamos a declaraciones que por sí solas podríamos en algún momento sentirnos poco fuertes para hacerlas, ¿no? Y reivindicamos nuestro espacio a nivel europeo e internacional, ¿no?, siempre de la suma de lo que hace cada una, no precisamente de la resta para solamente unirnos en una sola cosa, ¿no? Con lo cual yo creo que es una experiencia que ya cumple 40 años, una experiencia que ahora está más viva que casi nunca, posiblemente esté tan viva como cuando empezó, porque existe esa idea de que juntos nos hacemos más fuertes, más creíbles y lógicamente sabemos captar más lo que nos une, ¿no? Dentro de un sector de Unión Profesional, el sector que más nos une es el sector sanitario, ¿no? Tenemos objetivos muy comunes y tenemos entornos institucionales muy comunes. Dependemos del mismo ministerio y dependemos de normativas europeas o internacionales que tienen que ver con el entorno de lo sanitario. Con lo cual está claro que, y de hecho ha habido algún tipo de experiencia, especial en el entorno comunitario, donde hay una unión profesional sanitaria, donde las profesiones que tienen que ver con lo sanitario intentan unificar aquello que tienen en común, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene que hacer una unión profesional que esté por encima de la unión de estas parcelas profesionales? Pues precisamente favorecer ese espacio común de entendimiento, no que aparezcan hijos separados, sino que dentro de ese espacio común se favorezca ese entendimiento, pero también hacer una labor mediadora, conciliadora y a veces, ¿por qué no?, de arbitraje entre discusiones que pudieran tener dos profesiones en el mismo entorno de ejercicio, ¿no? Con lo cual yo creo que esta parte es muy importante, ¿no?, de saber que todos estamos en esa especie de entorno que nos obliga, ¿no?, de alguna forma a mantener un comportamiento común que tiene mucho que ver con la ética de las organizaciones, en este caso de las profesiones, y que además tiene algún tipo de control supra, que en este caso sería Unión Profesional. Bueno, yo creo que la aumentaremos en el momento en que nos creamos que tenemos que compartir precisamente la fuerza que nos da la unión. Nosotros está claro que tenemos que cumplir con la labor de representación de nuestra profesión en nuestros entornos, pero hay un entorno a nivel de gobierno y europeo supra, y es un entorno que tiene que ver precisamente con todas las profesiones, ¿no? Y ahí es donde tenemos que unir precisamente o elevar la voz de forma unida y común. Representamos a miles y miles y miles de profesionales que tienen un hecho diferencial común, ¿no?, que es precisamente el que ejercen una profesión con sus características
el que tienen un compromiso plus con la sociedad que atiende y que además son capaces de autorregularse para garantizarle al ciudadano que se le atiende en las mejores condiciones y que es necesario preservar, porque es una garantía. No hay entidad o organización o gobierno en un entorno democrático que entienda que tenga que estar alejado o con actitudes por encima de la propia regulación profesional. Yo creo que lo que hay que exigir es precisamente desde esa responsabilidad de cumplir con nuestras funciones, desde esa agrupación común, precisamente ese reconocimiento de que el hecho de que existan profesiones reguladas y que además sean capaces de autorregularse son una garantía para los ciudadanos y son una muestra de un Estado democrático, ¿no? Y esa es la esencia de Caminar Unidos. Yo creo que en esto sí que tenemos que tener claro de que cuando vayamos a reivindicar el hecho profesional tenemos que ir con una sola voz. Representamos a muchos, pero esencialmente a lo que representamos son a las profesiones que están por encima de las personas y por encima de las que lo ejercen, ¿eh? Y esta es la parte que nos toca representar. No nos toca representar a los profesionales, nos toca representar a la profesión. Y las profesiones nacen como garantía para los ciudadanos de que quien ejerce como profesional de esa profesión va a estar dentro de unos cánones que mandan, lógicamente, o que tienen como principal misión es hacer el bien a los ciudadanos a que atienden, ¿no?